Muy buenas noches. En esta ocasión vamos a hablar de injuria renal aguda gracias a Sociemu CPA, Socimep. Ya sabemos que la injuria renal va a ser un trastorno caracterizado por un inicio súbito de la disfunción renal. Vamos a revisar la guía de la Improving Global Outcomes publicada en el 2012, que se basa en revisiones sistemáticas y la evidencia clínica. Esta ha sido la primera guía que ha revisado y ha unificado criterios previos y establecido definiciones claras. Del total de los pacientes hospitalizados, usualmente el 5 al 7% van a ser pacientes que van a estar cursando con una insuficiencia renal aguda. De los pacientes que estén en una unidad de cuidados intensivos, el 30 al 50% va también a estar cursando con una insuficiencia renal aguda, y de ellos el 20 al 50% va a terminar falleciendo. Es por ello que, contabilizando un ejemplo de 10 pacientes, 3 de ellos muy probablemente van a perder la vida. Vamos a hablar brevemente de la fisiopatología de la insuficiencia renal aguda. Va a tener 3 mecanismos principales: el prerrenal, el intrarrenal y el postrenal. El prerrenal va a ser todo lo que suceda previo al funcionamiento, obviamente, del riñón, tales como un episodio de deshidratación, hemorragia, una insuficiencia cardíaca, un shock o incluso provocado por fármacos, como en el caso de los AINES. También vamos a tener en cuenta factores de riesgo como la hipertensión arterial, que va pues a llevar a una insuficiencia cardíaca progresiva, ¿no? Otro de los mecanismos es el intrarrenal, o también llamado intrínseco, que puede ser debido a una nefrotoxicidad, una glomerulonefritis, una nefritis intersticial aguda, una rhabdomiólisis, una hemólisis intravascular. Puede darse por daño tubular. Y finalmente un mecanismo postrenal, que va a ser principalmente por obstrucción, ya sea por un cálculo, por un tumor, por una hiperplasia benigna de próstata, por quizá una obstrucción uretral o una vejiga neurógena, como vemos pues en la diapositiva. Esta guía no ha sido elaborada específicamente para una población quizá pediátrica o adultos mayores. Está elaborado para una población en general, mayormente para adultos jóvenes, pero también da algunos detalles, ¿no?, de pacientes que estén concursando con factores de riesgo. Pero independientemente de sus comorbilidades, la guía propone la misma clasificación y un tratamiento similar. Esta guía del 2012 lo que hace es estadiar la insuficiencia renal aguda en 1, 2 y 3, a diferencia de anteriormente cuando se había encontrado un estadio 4, que en esta guía vamos a considerarlo ya como una enfermedad renal crónica. El estadio 1 va a ser similar a la definición unificada de insuficiencia renal aguda, donde nos vamos a señalar que la creatinina va a estar en un valor mayor o igual a 0.3 miligramos por decilitro en 48 horas, va a haber un aumento, o también que haya subido 1.5 o 1.9 al valor basal durante 7 días, o haya una disminución del volumen urinario de 0.5 mililitros por kilo hora durante 6 a 12 horas. El estadio 2 vamos a ver un aumento ya no de 0.3 sino de 2 a 2.9 referente al valor basal, y también la diuresis, otra vez vamos a considerar una diuresis menor a 0.5. En el estadio 3 va a haber un aumento ya por encima de 3 al valor basal, o que sea de plano mayor a 4 miligramos por decilitro desde el inicio. Y la diuresis va a estar, o también una diuresis mucho más disminuida, ¿no?, que ya no sea menor a 0.5, sino en este caso menor a 0.3 durante 24 horas, o una anuria de plano, en más de 12 horas. En pacientes pediátricos vamos a considerar una insuficiencia renal aguda cuando la función glomerular esté por debajo de 35 mililitros por minuto por 1.73 metros cuadrados. El tratamiento, según la guía, lo aconsejado es referente a los estadios. Si estamos en un estadio 1 o 2, va a haber un manejo conservador, un monitoreo y resolver el problema, la causa, el problema de fondo. Si es un estadio 3, vamos a considerar una terapia sustitutiva, en este caso la diálisis,
indicado según la clínica del paciente. Y la guía fija un volumen de ultrafiltrado que es de 20 a 25 mililitros por kilo hora, según la recomendación que es 1A. Definitivamente el tratamiento de entrada va a ser mejorar la hemodinámica con cristaloides isotónicos. El preferido va a ser cloruro de sodio del 0.9% si es que no hay choque hemorrágico. Optimizar el volumen, mantener presiones de perfusión renal y evitar los nefrotóxicos. Vamos a desaconsejar totalmente la dopamina de baja dosis, los vasodilatadores, que para prevenir una insuficiencia renal aguda, salvo que haya protocolos específicos para ello. Los factores de riesgo, obviamente, va a ser en un paciente que ya esté cursando con una insuficiencia renal aguda, que haya hipotensión, que haya nefrotóxicos, que haya una deshidratación intensa, que el paciente esté en sepsis o que también el paciente esté en una cirugía mayor. La guía va a recomendar una prevención proactiva, siempre mantener al paciente adecuadamente hidratado, con una hemodinámica estable, descontinuar los nefrotóxicos, o sea, reducir al máximo los factores de riesgo, reducir al mínimo los factores de riesgo y no introduce nuevos protocolos de tamizaje con el fin de evitar, ¿no? O sea, de prever un diagnóstico pronto o así. O sea, es importante el diagnóstico oportuno y la acción inmediata. Sin embargo, no hay por qué hacer un tamizaje a todos los pacientes. Finalmente, la guía va a tener pues, una definición más clara, con los estadios clínicos más establecidos, basados en la gravedad del paciente. Da importancia a una intervención temprana y a la prevención. Y está obviamente abierta a futuras investigaciones y a una renovación en estos años próximos, porque tengamos en cuenta que es una guía elaborada hace 13 años ya. Y en los puntos que resaltan la población, en poblaciones especiales, en el caso de los pediátricos ya hemos visto que vamos a considerar una función glomerular menor a 35 mililitros por minuto. En las embarazadas vamos a pensar también que una embarazada que esté cursando con una eclampsia o con un síndrome de Gel puede llegar a una insuficiencia renal aguda. Y obviamente en los pacientes cirróticos vamos a tener siempre un riesgo de hipoperfusión o un síndrome hepatorrenal que nos puede llevar a estar atentos a una insuficiencia renal aguda. Y con eso damos por concluido el video.